¿Qué ocurre cuando una capital que se creía invulnerable despierta bajo el rugido de sirenas que no cesan? Cuando los aeropuertos de una metrópolis de 13 millones quedan paralizados, no por clima, sino por venganza. Cuando las luces se apagan en cientos de miles de hogares, no por accidente, sino por diseño. Esta no es una historia sobre guerra lejana. Es sobre cómo el conflicto regresó al corazón mismo de quien lo inició. Es sobre noches sin electricidad, vuelos cancelados, refinerías en llamas y un contrato social roto. Es sobre el momento en que Moscú, la fortaleza imponente, descubrió que ya no existían lugares seguros. Durante años, la guerra fue algo que se veía en pantallas, algo que sucedía allá lejos. Pero en las primeras semanas de 2026, todo cambió. Las reglas del juego se reescribieron en el cielo nocturno de Rusia. Esta es la historia de la semana más oscura de Moscú. Una semana que demostró que la distancia ya no protege a nadie. Si quieres ver más contenido como este, asegúrate de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo realmente ayuda a que sigamos creciendo. Ahora, permíteme llevarte al inicio de esta tormenta. Esto es Moscú, una ciudad de 13 millones de almas, una capital que siempre se sintió inalcanzable, protegida por capas de distancia, tecnología y poder militar. Pero desde los primeros días de 2026, esa sensación de seguridad se evaporó como el humo sobre los tejados. Desde el inicio del año nuevo, Ucrania ha lanzado operaciones contra las regiones más estratégicas de Rusia, no esporádicamente. Cada día, desde Crimea hasta Kursk, desde Saratov hasta Samara. Pero ningún lugar ha sentido el peso de esta campaña como Moscú. Durante una semana completa, la capital rusa ha vivido su periodo más prolongado de desorden civil en la historia moderna. Los aeropuertos están paralizados. Millones de personas en estado de pánico. Cientos de miles de hogares sumidos en la oscuridad, sin calefacción en pleno invierno. Permíteme darte contexto. Rusia planeaba sumir a Ucrania en el frío y la desesperación durante las festividades de Año Nuevo. Casi a diario, misiles rusos golpeaban ciudades ucranianas. De Kiev a Odessa, de Zaporilla a Yarkov, la destrucción fue masiva. Los objetivos no eran instalaciones militares. Eran edificios residenciales, infraestructura crítica y plantas generadoras de energía. Las sirenas antiaéreas nunca dejaron de sonar en territorio ucraniano, pero la respuesta no se hizo esperar. Por cada misil lanzado por Rusia, Ucrania envió oleadas masivas de drones, miles de ellos, todos con un destino: Moscú. Desde el 30 de diciembre, durante 7 días consecutivos, las sirenas no han dejado de aullar sobre los cielos de la capital rusa. Y esta vez, no solo las bases militares fueron tocadas, el estilo de vida lujoso de Moscú, su orden civil, su prestigio, todo quedó expuesto. La noche del 3 al 4 de enero marcó el pico de esta campaña. Los drones ucranianos penetraron el espacio aéreo ruso en números nunca antes vistos. El centro del ataque fue, nuevamente, Moscú. El impacto más inmediato se sintió en el transporte. Se emitió una alerta roja en la capital y sus alrededores, debido a los enjambres de vehículos aéreos no tripulados que aparecieron en el cielo. Las puertas de Moscú al mundo, los aeropuertos de Domodedovo, Vnukovo y Zhukovsky, fueron cerrados de emergencia mediante la activación del protocolo de alfombra. Y no solo en Moscú, también en Kursk, Ryazan y Tula, los aeropuertos fueron clausurados. Solo en la capital, más de 200 vuelos fueron suspendidos. Mira las escenas en el interior de las terminales. Estas imágenes no provienen de un campamento de refugiados. Son de las lujosas salas de espera de Moscú. Miles de pasajeros varados, personas durmiendo en bancas, sobre sus maletas. El caos y el pánico se apoderaron de cada rincón. Vuelos cancelados, retrasos masivos, reembolsos de boletos por todas partes. Y todo esto ocurrió durante uno de los periodos más intensos del año en términos de movilidad.
Muchos rusos estaban de vacaciones, viajando dentro y fuera del país. Los sueños de Año Nuevo y las celebraciones de la Navidad ortodoxa de cientos de miles de personas se desvanecieron en un instante. Pero eso no fue todo. Moscú aún no se había recuperado del golpe inicial cuando llegó la segunda ola, una que dejó a cientos de miles de personas en la oscuridad total durante las festividades de Año Nuevo. Desde la noche del 30 de diciembre, Moscú estuvo bajo un ataque intenso de drones. Fuentes ucranianas reportan que aproximadamente 300 vehículos aéreos no tripulados fueron enviados a Rusia solo esa noche. El aeropuerto de Domodedovo ha estado cerrado desde entonces. Cerca de 100,000 personas en la región de Podmoskoví quedaron sin electricidad. En la noche del 30 al 31 de diciembre se produjo un apagón generalizado. Se reportó que más de 600,000 suscriptores quedaron sin suministro eléctrico y se declaró amenaza de drones en toda la región. Las reparaciones, según informes oficiales, no estarán completas hasta el 7 de enero. Imagina eso. Familias enteras pasando el Año Nuevo sin luz, sin calefacción, en medio del crudo invierno ruso. Y como si los ataques no fueran suficientes, las condiciones meteorológicas adversas empeoraron la situación. El mal tiempo causó retrasos masivos en los vuelos del aeropuerto Pulkovo en San Petersburgo y el aeropuerto Juniorabrovo en Kaliningrado. En Kaliningrado, 24 llegadas y 20 salidas fueron retrasadas. En Pulkovo, 49 salidas y 26 llegadas resultaron afectadas. La peor situación la vivieron los pasajeros de Nordwind. Llevan varados desde el 29 de diciembre, más de 100 personas atrapadas durante 3 días. Les entregaron vales de comida por valor de 500 rublos menos de 5 euros y 5 horas de alojamiento en hotel. El Ministerio de Defensa ruso anunció que Ucrania ha estado atacando Moscú con drones todos los días desde el comienzo de 2026. Según sus cifras, hasta la medianoche del domingo 4 de enero, los sistemas de defensa aérea rusa habían destruido 57 de los 437 drones derribados sobre territorio ruso solo en la región de Moscú. Haz los cálculos. Ucrania paralizó a Rusia con más de 500 drones en una sola noche. Esto marca una escalada significativa en comparación con ataques anteriores menos frecuentes dirigidos a la capital rusa. Este caos, que se ha prolongado casi una semana, no fue una represalia ordinaria. Fue uno de los ataques de venganza más prolongados y sostenidos de Ucrania contra Moscú hasta la fecha. Pero lo que sucedió en Moscú la noche del 4 de enero no fue solo un cierre civil. La base aérea de Kubinka, hogar del equipo acrobático de élite de Rusia, los Caballeros Rusos, fue sacudida por explosiones. La base aérea más confiable de Putin y el centro de aviación civil fueron atrapados simultáneamente. Pero la noche del 4 de enero trajo una segunda fase, técnicamente más destructiva. En la región de Samara, a 800 kilómetros al sureste de Moscú, los drones ucranianos de largo alcance apuntaron hacia la refinería masiva de Novokuibishevsk, operada por Rosneft. Este no fue un depósito de combustible elegido al azar. Esta instalación jugaba un papel crítico en la producción rusa de gasolina de alto octanaje y combustible para aviones. Cuando los drones golpearon las torres de destilación, el punto más sensible de la refinería, más de 10 explosiones iluminaron el cielo nocturno. Datos satelitales e imágenes compartidas por residentes locales confirmaron que las llamas se elevaban hacia el cielo y que la capacidad operativa de la instalación quedó completamente anulada. La diversidad de objetivos en la lista de Ucrania demostró la inteligencia estratégica detrás de la operación. No solo combustible, también el cerebro de la maquinaria bélica rusa fue atacado. En la tercera fase, quizás la más estratégica, los drones se dirigieron a la ciudad de Yelets, en la región de Lipetsk. El objetivo era la fábrica Energia. Esta planta producía baterías y unidades de energía para vehículos aéreos no tripulados, de importancia vital para el ejército ruso.
Desde radios de soldados en las líneas del frente hasta baterías de drones de reconocimiento, todo se fabricaba aquí. Con la destrucción de la fábrica, la columna vertebral tecnológica de la logística rusa quedó aplastada en el punto exacto donde producía sus propias armas. El humo negro que se elevaba de la planta señalaba una ruptura en la cadena de suministro militar de Rusia que tomaría meses reparar. En el flanco sur se asestó un golpe fatal a la economía rusa. La terminal petrolera de Temryuk, en la región de Krasnodar, uno de los puntos de exportación de energía más críticos del Mar Negro, fue atacada por misiles y drones ucranianos de largo alcance. Las imágenes satelitales confirman que los oleoductos que conducen a los muelles de la terminal quedaron completamente quemados e inutilizables. Esto no es un simple incendio. Las exportaciones de petróleo de Rusia a través del Mar Negro están actualmente detenidas. Este anillo de fuego se extendió hasta Tatarstán, a 200 kilómetros de la frontera ucraniana. Cuando el depósito de transferencia de petróleo en la localidad de Almetievsk, que se consideraba fuera de su alcance, fue alcanzado, las fronteras geográficas de la guerra colapsaron para el pueblo ruso. Mientras tanto, la tormenta de fuego también se propagó a la región de Kursk. El depósito de petróleo de Ludinovo en esta región, considerado la puerta logística de Moscú, quedó envuelto en llamas a medianoche. Al igual que la refinería en Samara y la fábrica de baterías en Yelets, este también era un centro crítico que abastecía al ejército ruso. Las líneas de energía fueron cortadas. Las reservas de combustible volaron por los aires. Y cuando la ola de ataques llegó a Kursk, el impacto se extendió a la infraestructura civil. El ataque a la planta eléctrica de Komotovka, aunque geográficamente pequeño, tuvo un impacto masivo. 115 asentamientos quedaron sumidos en la más absoluta oscuridad. Las bombas de agua en la región se detuvieron, las redes de comunicación fueron cortadas, y las autoridades locales quedaron completamente indefensas. No necesitas ser un experto militar para resumir el panorama creado por estos ataques. Sin energía, sin baterías, sin logística. Mientras la maquinaria bélica rusa intenta enviar municiones y soldados al frente, está siendo estrangulada bajo los escombros de su propia infraestructura en casa. El cierre de la terminal de Temryuk en Krasnodar no es solo una pérdida de prestigio para Rusia, es un corte directo en el flujo de efectivo. El ataque en Tatarstán, por su parte, tuvo un efecto rompehielos en la industria rusa. El bombardeo de un centro a 200 kilómetros de profundidad como Almetievsk ha provocado que las compañías de seguros se nieguen a asegurar fábricas en el interior de Rusia o eleven las primas a niveles astronómicos. Para inversionistas y gerentes de fábricas, ya no existe una base de producción segura en Rusia. Suma a esto la pérdida de la fábrica de baterías en Yelets y el depósito de combustible en Kursk, y el efecto dominó llega hasta la línea del frente. Mientras los camiones cisterna esperan vacíos en Ludinovo, los tanques en el frente permanecen inmóviles. La guerra moderna se construye sobre baterías y sistemas de almacenamiento de energía. Las gafas de visión nocturna de los soldados rusos, radios, telémetros láser y, lo más importante, drones FPV, funcionan con baterías. El cierre o daño de la línea de producción de la fábrica energía creará una escasez de energía en la línea del frente. Esta interrupción en la cadena logística podría dejar a los soldados rusos ciegos y sordos en el campo de batalla en cuestión de semanas. Este es un ejemplo perfecto de la estrategia ucraniana de parálisis de producción asimétrica. En lugar de apuntar al soldado en la línea del frente, eliminas el vehículo que le permite luchar. El costo económico del cierre de los aeropuertos de Moscú se mide en miles de millones de rublos. Cada cierre de Domodedovo y Vnukovo significa pérdidas masivas para aerolíneas, desperdicio de combustible y retrasos en el transporte de carga. Pero más importante aún, esta situación destruye la imagen de Rusia como un puerto comercial seguro. Moscú ahora es una zona de riesgo para empresarios extranjeros, diplomáticos y compañías de carga. Además, el dilema de defensa aérea creado por estos ataques
obliga al Estado Mayor ruso a tomar una decisión imposible. ¿Dónde desplegará Putin sus limitados sistemas de defensa aérea? Si los retira para proteger Moscú y las refinerías, las tropas en el frente ucraniano y Crimea quedarán desprotegidas. Si los mantiene en el frente, la infraestructura industrial y energética de Rusia seguirá siendo bombardeada por drones ucranianos como lo fue esta noche. Y el efecto más insidioso, el miedo, la inflación y la escasez. Cada refinería que queda fuera de línea representa ingresos perdidos. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Su presupuesto es esencialmente un presupuesto de hidrocarburos. Los impuestos sobre petróleo y gas están literalmente financiando esta guerra. Cuando una refinería es dañada, no solo deja de producir gasolina o diésel para uso doméstico, detiene la producción de valiosos productos de exportación. Las estimaciones de la industria sugieren que los ataques han destruido más del 10% de la capacidad total de refinación de Rusia. Esto se traduce en miles de millones de dólares en ingresos de exportación perdidos. Este dinero estaba destinado a balas, misiles y salarios de soldados. Es una extracción directa de la cuenta de guerra del Kremlin. Segundo, y quizás más críticamente, está el impacto interno. Camiones que abastecen a unidades en la línea del frente, tanques en combate, generadores que alimentan puestos de mando, todos tienen sed de combustible. Al atacar refinerías y depósitos, Ucrania no solo está dañando la cartera de exportación de Rusia. Ya estamos viendo informes de escasez de combustible en algunas regiones rusas, con precios de gasolina en aumento para los civiles. Esto crea una brutal elección interna para el Kremlin. Priorizar combustible para el ejército arriesga enfurecer al público y paralizar otros sectores industriales, o distribuir el dolor y arriesgar desacelerar el esfuerzo bélico. El pueblo ruso ahora está aprendiendo el costo de la guerra, no desde pantallas de televisión, sino desde etiquetas en estaciones de servicio y apagones eléctricos. Los 115 asentamientos que quedaron sin electricidad en Kursk sirven como un adelanto aterrador para el resto de Rusia. Atacar plantas eléctricas y depósitos de combustible en condiciones invernales está creando un profundo sentido de pánico en la sociedad rusa. Este pánico desencadena una espiral que llevará a estantes de supermercados vacíos, resurgimiento del mercado negro y caída en el valor del rublo. Más allá de todas estas explosiones, refinerías en llamas y aeropuertos cerrados, lo que está ocurriendo apunta a una ruptura mucho más profunda, casi existencial. El contrato social tácito que Vladimir Putin ha tenido con el pueblo ruso durante un cuarto de siglo siempre se basó en una ecuación simple. Dame obediencia política, y te prometo estabilidad, seguridad, y mantendré la guerra lejos de tus hogares. Sin embargo, con estos ataques, ese contrato fue desgarrado ante los ojos de millones de personas. Esa noche, la narrativa de gran poder de Putin colapsó. El pueblo vio que el Estado había fallado en cumplir con su deber más fundamental, proteger a sus ciudadanos. Drones enemigos volando sobre la capital, Moscú, destrozaron la ilusión de invencibilidad del Kremlin. Para los ciudadanos rusos, la guerra ya no es una operación militar especial en televisión. Es una realidad que podría explotar fuera de sus ventanas en cualquier momento. Esta situación está desencadenando una peligrosa transformación psicológica dentro de Rusia. La indefensión aprendida. Desde aldeanos dejados sin electricidad en Kursk hasta élites varadas en aeropuertos de Moscú, todos se hacen la misma pregunta. Si el ejército no puede proteger la capital y las instalaciones estratégicas, ¿quién nos protegerá? Este sentimiento de inseguridad es un ácido que silenciosamente erosiona la autoridad del régimen. Los canales locales de Telegram, a pesar de la censura de los medios estatales, están desbordados de imágenes de explosiones y comentarios furiosos. Esto es señal de un flujo de información incontrolable y una ola de descontento que surge desde las bases. Sin embargo, el golpe verdaderamente devastador se está sintiendo más allá de las calles, en los salones dorados del Kremlin y en villas de lujo. Hasta octubre de 2025,
El pánico de élite ya no es una teoría. Se ha convertido en un plan de escape concreto. Para los oligarcas que controlan los gigantes energéticos e industriales de Rusia, estos ataques significan no solo la pérdida de instalaciones físicas, sino también el fin de su riqueza e inmunidad. A medida que la refinería en Samara arde y la terminal petrolera en Krasnodar se detiene, la fase de las ratas abandonan el barco ha comenzado para los oligarcas que son los verdaderos dueños de estos activos. Los informes de inteligencia indican que generales rusos y élites económicas están planeando transferencias secretas de activos y rutas de escape hacia centros como Dubái, Estambul y Doha. La promesa de Putin de riqueza a cambio de lealtad se vuelve cada vez más insignificante con cada ataque de drones ucranianos sobre chimeneas de fábricas. Estratégicamente, el movimiento de Ucrania también ha alterado el equilibrio de costos de la guerra. Rusia está gastando millones de dólares en misiles para derribar drones de madera contrachapada que cuestan unos pocos miles. Esta es una guerra económica insostenible. Ucrania ha arrastrado a Rusia a una guerra de desgaste, obligándola a consumir sus propios recursos en su propio territorio. El ataque a instalaciones críticas de producción socava la capacidad bélica a largo plazo de Rusia. Golpear un tanque en la línea del frente es una victoria táctica, pero golpear la fábrica que produce el combustible y las baterías de ese tanque es un jaque mate estratégico. Además, estos ataques están ampliando las grietas en la estructura federal de Rusia. La retirada de sistemas de defensa aérea de las provincias para la seguridad de Moscú está aumentando las tensiones interregionales. Los gobernadores de Samara o Tatarstán pueden comenzar a cuestionar la falta de protección del centro. ¿Por qué se protege a Moscú mientras nuestra refinería arde? Es la pregunta más peligrosa que amenaza la unidad interna de Rusia. Con estos ataques, Ucrania está apuntando no solo a objetivos físicos, sino también al pegamento político que mantiene unida a la Federación Rusa. Ahora puedo escuchar las preguntas escépticas. ¿Es esto suficiente? ¿Pueden los ataques con drones realmente cambiar el curso de la guerra? Por sí solos, tal vez no. Una refinería puede ser reparada. Las defensas pueden adaptarse con el tiempo. Pero debes ver esto no como una táctica independiente, sino como una parte magistral de una estrategia mucho más amplia. Las llamas que se elevaron de las instalaciones críticas esa noche, la oscuridad que descendió sobre los aeropuertos de Moscú, simbolizan no una crisis temporal, sino una derrota estratégica duradera. Ucrania ha demostrado que la venganza no es un plato que se sirve frío. Es un menú explosivo servido caliente desde miles de kilómetros de distancia. La fortaleza impenetrable de Putin ahora no es más que un mito. El colapso de las defensas aéreas rusas esa noche se combinó con el miedo grabado en la mente del pueblo ruso. El Estado no puede protegernos. Mientras instalaciones industriales de miles de millones de dólares fueron aplastadas, la mentira del Kremlin de que todo está bajo control también se redujo a cenizas en esos incendios de refinerías. El mensaje ahora resuena en las calles de Moscú. Si no hay noche segura para Ucrania, no habrá puerto seguro, fábrica ni capital para Rusia. La guerra ha regresado al hogar de su iniciador. Y no solo tocó la puerta, la derribó y entró. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte actualizado con los nuevos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos.